Partidos de oposición cuestionaron el ascenso militar de 6 altos oficiales, entre ellos el del comandante del Ejército General Eduardo Enrique Zapateiro, por, según ellos, no cumplir los requisitos y tener investigaciones pendientes. Digamos, es una paradoja que hoy estemos ascendiendo generales del Ejército de Colombia en la sede de un gobierno extranjero. Vuelvo a remarcar este tema que creo que pasa desapercibido. Claro, cualquiera dirá, no, pero si estamos en nuestras casas, mira, aquí están los libros míos. No, la plataforma, es decir, lo que garantiza esta reunión, el vernos las caras a través de un computador y transmitirnos las voces y las acciones, está en una casa. Y esa casa es propiedad de un gobierno extranjero. Imagínense lo que significa para el gobierno de Colombia ascender sus generales en la casa de un gobierno extranjero. Esas son las paradojas a que nos está llevando esta lógica de una mayoría del Senado y del Congreso de imponer a como dé lugar la virtualización completa del Congreso de la República para que pierda poder. 1. 2. Respecto al ascenso, por el cual tampoco puedo votar por las mismas, no porque sean generales o algo así, una conspiración como dice Macías. No, es por el mismo hecho de que cualquier votación aquí sin una base legal pues no tiene efecto. Es lo que dice el artículo 149 de la Constitución Nacional para cualquier razón. 3. De bulto sale un hecho, digamos, dramático en la realidad colombiana contemporánea, para no irnos demasiado al pasado. Hay más de 700 líderes sociales asesinados sistemáticamente. Hay más de 220 combatientes que fueron de las FARC y que hicieron la paz, asesinados sistemáticamente de manera adicional a los líderes sociales. ¿Qué significa eso? Que en todo el país hay una operación sistemática de asesinato. ¿Eso lo puede hacer una organización mafiosa por sí mismo? Mafiosa o guerrillera, como quieran llamarlo. Yo pienso que eso no es posible. No hay en este momento una organización narcotraficante o similar que pueda asesinar sistemáticamente ya más de 1,000 personas en toda Colombia, desde La Guajira hasta Leticia. Eso solo se puede hacer con ayuda del Estado. ¿Cómo puede el Estado ayudar en eso? Por su cooptación de manera fragmentada por el mismo narcotráfico o organizaciones similares, que fue lo que yo descubrí cuando investigué el caso de la parapolítica. Una cooptación. Continúe, senador Gustavo Petro. Una cooptación sistemática también del Estado, que eso se llama corrupción, es parte de la corrupción, que hace depender secciones importantes de ese Estado a nivel local, a nivel nacional, en las 3 ramas del poder público, incluido el Congreso de la República, pero también dentro del Ejecutivo, para poner en función del narcotráfico secciones del Estado, y de ahí sale la gran capacidad de asesinato sistemático de más de 1,000 colombianos y colombianas. Yo les voy a exhortar a los generales que van a ascender en esta casa de un gobierno extranjero, las mayorías del Senado, si me están escuchando, espero que sí, al general Zapateiro, que es el de mayor graduación y responsabilidad, creo, que tome en sus manos, ante el Senado que lo va a ascender, la decisión inquebrantable de defender la vida de sus anteriores contrincantes armados, los militantes de las FARC. Es el Ejército de Colombia, en general las Fuerzas Armadas de Colombia, las que hoy deben ser los mayores defensores de la vida
de quienes hace unos años combatían en los campos de Colombia, los integrantes de la FARC que han firmado el acuerdo de paz. No puede suceder, general Zapateiro, que en un año, en 6 meses, que seguro habrá algún debate, ojalá no en una casa de gobierno extranjero, sino en la sede real del Senado de la República, un debate donde usted asistirá. Y espero que para esa época no estemos hablando de 1000 combatientes asesinados de las FARC, como ocurrió con los civiles asesinados de la Unión Patriótica antaño, y que usted pueda decir, mira, el Ejército de Colombia y las Fuerzas Armadas de Colombia defendieron a... Senador Petro, para que termine, por favor, tengo bastantes intervenciones. Por favor, senador Petro, termine. Defendieron a sus antiguos enemigos en el campo de batalla y es el Ejército de Colombia el que hoy garantiza la vida de todas las personas que decidieron firmar ese acuerdo de paz con el Estado colombiano. Lo exhorto, general Zapateiro y los demás que me estén escuchando, a que ese sea un objetivo central de la fuerza pública en Colombia. Porque de lo contrario, si no ocurre así, y espero que no, creo que quedaría sindicada no solamente la Fuerza Armada, el Estado colombiano, de haber incumplido un acuerdo de paz en las peores formas, que no en los subterfugios del Senado, sino en el asesinato físico de quienes eran sus enemigos. Lo primero que quiero decir en nombre de la bancada de la Alianza Verde es que aquí se está introduciendo un vicio de trámite en la discusión y en la votación de los ascensos, porque las hojas de vida de los oficiales que están siendo sometidos al ascenso por parte de la plenaria del Senado no han sido publicadas con anterioridad para que sean conocidas por cada uno de los integrantes de la plenaria del Senado. Esa circunstancia pone incluso en riesgo la carrera de los oficiales y de los miembros de las fuerzas militares que están siendo sometidos a este procedimiento de ascenso por falta de publicidad de este proceso. En segundo lugar, quiero dejar como constancia también, señor presidente, que las fuerzas militares, que son las depositarias del monopolio de la fuerza por parte del Estado o en manos del Estado, depositarias por una decisión de la sociedad y de la ciudadanía, deben gozar de toda la legitimidad para ejercer ese monopolio. Y los últimos hechos que tienen que ver con hechos de corrupción, que tienen que ver con participación de altos oficiales del ejército en operaciones de espionaje ilegal contra líderes de oposición, periodistas, defensores de derechos humanos, dirigentes sociales, entre los que nos encontramos varios congresistas de la República. Hechos que tienen que ver con relaciones de altos oficiales del ejército, incluidos generales que han sido ascendidos por parte del Senado en ocasiones anteriores con hechos delictivos de suma gravedad, con delitos como el narcotráfico y demás, y los recientes hechos que comprometen a miembros de las fuerzas militares con actos de violencia sexual, como ocurrió con una niña de una comunidad indígena en el Risaralda, o como ocurrió en el Guaviare, o como en más de 200 casos que han sido documentados por la Jurisdicción Especial de Paz y por la propia Fiscalía, obligan a que el Congreso de la República haga una reforma del sistema de ascensos. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley a consideración del Congreso de la República para reformar el sistema de ascensos de tal suerte que aquí no se siga repitiendo el expediente de que el Senado asciende oficiales del ejército a grados de generales o de brigadieres generales y luego aparecen comprometidos en hechos graves como ocurrió con el general Mauricio Santoyo, con el general Flavio Buitrago, etcétera, etcétera. Pero además, nosotros creemos
que esta circunstancia de no publicidad de las hojas de vida de las fuerzas militares introducen, repito, un vicio de trámite en estos ascensos. Por esa razón, nosotros procedemos a retirarnos de la votación de los ascensos. Aquí no se trata de una campaña que hace un sector político o de acusaciones puntuales sobre tal o cual oficial. Aquí hay una crisis estructural de las fuerzas militares y de policía que tiene múltiples componentes, que ya han sido aquí recordados de una manera extensa. Violaciones de derechos humanos, violencias contra menores y adolescentes, hechos de corrupción que implican ni más ni menos que a 16 generales de la República, hechos de utilización de la inteligencia militar para violar derechos de opositores, periodistas, acciones que comprometen a las fuerzas militares al punto de que se ha presentado un hecho inusitado. Por primera vez, de una manera tan seria, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos ha votado 2 enmiendas y llamo la atención sobre que esa votación ha sido una votación bipartidista, cuestionando severamente la manera en cómo se está utilizando la inteligencia militar y también la manera en cómo los recursos de cooperación y asistencia de ese país están siendo utilizados en Colombia. Así que no es un asunto de una campaña ideológica. Quienes dicen eso tratando de encubrir ese argumento con una falsa solidaridad con las fuerzas militares, lo que quieren ocultar es esa crisis estructural, que ha sido denunciada no por los miembros de la oposición, no por las organizaciones de derechos humanos, sino por miembros de las fuerzas militares y de policía que están siendo severamente reprimidos y castigados y perseguidos al interior de las fuerzas militares, quienes merecen todo nuestro respeto, nuestra consideración, y a ellos precisamente es a quienes deberíamos realmente rendirles honor por su valor civil y por su valor patriótico de denunciar la corrupción y todos estos hechos que se están viviendo al interior de las fuerzas militares. Así que decía que los oficiales que hoy están siendo ascendidos en medio de comentarios elogiosos y palabras superlativas, pues tienen hojas de vida cuestionadas. El general Zapateiro es una persona que ha sido objeto de investigaciones, y no es cierto que haya investigaciones que hoy no están activas. Hay 2 investigaciones al menos. Voy a mencionar una de ellas ante la delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía Séptima, peculado por apropiación. Es un caso y un proceso que está activo. Y también hay otro ante la misma delegada y la misma Fiscalía, tráfico de influencias de servidor público. Pero además de eso, hace unos cuantos días el general Zapateiro, de manera injusta e injustificada, hizo que el oficial o el suboficial que ha denunciado las violaciones de 7 militares o la violación de 7 militares fuera relevado de una manera absolutamente indigna. ¿Es el general Zapateiro en este momento digno del ascenso? Para nosotros no. Su ascenso debería suspenderse hasta que no se aclare su situación, para que no se repita la historia que hemos visto una y otra vez repetirse en este Congreso de ascenso de oficiales que después no son cuestionados, no son criticados, sino son sometidos a procesos judiciales que terminan incluso en extradiciones, como lo hemos visto.